Bueno, muy buenos días para todos. Quiero compartirles aquí, miren, esto es una página llamada Windy. Ustedes pueden ver aquí el estado del tiempo y bueno, muchas otras cosas más, calidad del aire, más capas, temperatura, lluvia, truenos, vientos, radar y satélite, olas. Miren aquí, yo quiero pues mostrarles esto inicialmente. Vamos a hablar el día de hoy sobre campos vectoriales. Y vamos también pues en medio del camino viendo algunas utilidades de estos campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? Bueno, es un nuevo tipo de función que vamos a estudiar y que tiene también sus respectivas aplicaciones. Un campo vectorial es un nuevo tipo de función. Ahorita se los voy a definir. Pero digamos, quiero mostrarles una de las utilidades que tienen estos campos vectoriales. ¿Quién me puede ayudar a mí? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda para qué utilizábamos las funciones vectoriales? Para Funciones vectoriales representar curvas. para representar curvas o trayectorias de una sola partícula. Sí, un mosquito, una mosca, un avión, un cohete, lo que sea, pero para una sola partícula. Eso, digamos, era la principal utilidad de las funciones vectoriales. Ella me podía representar la trayectoria de una sola partícula. Pero si vemos aquí, miren este diagrama, este flujo que tenemos en esta imagen, y digamos, nos está mostrando cómo se están moviendo las partículas de aire, de viento, aquí en cierta región del Caribe y el Pacífico también. Aquí, pues bueno, aquí se encuentra nuestra querida Colombia. Miren aquí cómo se comportan entonces estas partículas en esta región de acá. Miren que vemos, entre comillas, unas flechitas. No son exactamente unas flechitas, digamos, pues también aquí los de Windy no harán flechitas para no empachar mucho la cosa, sí, pero vemos como unas figuritas como, al parecer, parecen flechitas, pero bueno, no lo son. Van como creciendo hacia la cabecita, algo así. Ellas nos indican cómo se están moviendo cada una de las partículas de aire en cada puntico. Bueno, y entonces ahí cómo hacemos para representar la trayectoria de las millones de partículas que se encuentran ahí. Profe, imagínense, si una función vectorial me sirve para una partícula, entonces 1.000 millones de funciones vectoriales me sirven para 1.000 millones de partículas. Lo lógico, ¿no? Y sería lo más adecuado. Profe, como la matemática es muy poderosa, yo no creo que ese problema le vaya a quedar grande a las matemáticas, profe. Y usted debe saber, profe. Usted debe saber. Primero, 1.000 millones de funciones vectoriales no es lo más recomendable para trabajar cada una de las partículas que están ahí. Debe haber alguna otra forma. ¿Y cuál es esa otra forma? Pues con campos vectoriales, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, digamos, ese es un preámbulo, pero vamos a hablar de lo que son los campos vectoriales. Como les dije, pues campos vectoriales son un nuevo tipo de función y nos puede ayudar a representar la trayectoria ya de muchísimas partículas que se encuentren, digamos, en un fluido o una región, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Entonces vamos a iniciar con campos vectoriales, que es el capítulo 12. Capítulo 12, vamos a ver acá. Quiero colocar la definición de campos vectoriales y es la 12.1.1. Definición 12.1.1. Es campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Pues un campo vectorial es una función del tipo f definida en un subconjunto A de Rn hasta Rm, perdón.
Una función de este tipo, su dominio ya es un subconjunto de Rn, es decir, depende de n variables, entonces este campo tiene n variables, pero su imagen ya tiene m componentes. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre este campo vectorial y los diferentes tipos de funciones que hemos visto? Pues cuando se trataba de funciones reales, las que ustedes estudiaron en cálculo diferencial e integral, el dominio de esas funciones era un subconjunto de R1, y su imagen también era real, R1. Las funciones que ustedes estudiaron en diferencial e integral. Y aquí hemos visto funciones vectoriales. Sí, vamos a colocarlo aquí, digamos funciones reales. Ellas estaban definidas en un intervalo y yo estoy colocándolo de esta manera. Estas funciones reales. Y miren que aquí el dominio era un subconjunto de R, la imagen era real. Funciones vectoriales, aquí el dominio es un subconjunto de R, ya la imagen fue la que aumentó de dimensión. Y también hemos visto funciones de varias variables, en donde ya quien aumentó de dimensión fue el dominio. Ya un campo vectorial, tanto el dominio como su contradominio, ya son de dimensiones mayores, ¿sí? Y digamos, pues como les dije, un campo vectorial me ayuda a mí para representar la trayectoria de muchísimas partículas que se encuentren en un sector, en una región, una región, digamos, que yo quiera pues estudiar. ¿Todo bien? Bueno, digamos que nosotros nos vamos a enfocar, estudiaremos campos vectoriales del tipo que vayan desde subconjuntos del plano cartesiano a R2, y en este caso escribiremos ese campo vectorial de esta manera, lo podemos escribir así de esta manera, en donde dejemos claro quiénes son sus, miren aquí, el campo aquí en este caso depende de dos variables porque su dominio está en R2, XY, y su imagen está en R2. Entonces necesito dos funciones componentes para su imagen, una P y otra que estoy llamando como Q, que también lo puedo escribir de esta manera. Digamos, a mí, digamos, en los estudios que realicé, en mis estudios de pregrado y maestría, doctorado, yo utilicé más que todo esta, y yo creo que en matemáticas se utiliza más esta, y por eso yo me acostumbré más a esa, pero también es válida esta de acá. P de X, Y, y este es el vector 1,0, este es el vector 0,1, esto de aquí es lo mismo que se encuentra acá, simplemente son dos notaciones para la misma cosa. Si es un campo vectorial que depende de dos variables y su imagen está en R2, yo lo puedo escribir o de esta manera o de esta manera, cualquiera de las dos, en donde deje claro quiénes son las funciones componentes de su imagen. Y también estudiaremos campos vectoriales en donde su dominio está en R3 y su imagen está en R3. En este caso, nuestro campo depende de tres variables, X, Y, Z, y su imagen va a tener tres componentes. Esa es una notación que también lo puedo escribir de esta manera. K. Ya voy a utilizar el vector cat, necesito esos tres componentes, sí, esos tres vectores I, J, K. Para escribir cualquier vector en R3, puedo utilizar entonces también esta notación para representar un campo vectorial. ¿Todo bien?
¿Por qué vamos a estudiar este tipo de campos vectoriales en el que su dominio está en R2, su imagen en R2, o en el que su dominio está en R3, su imagen está en R3? Por las diferentes aplicaciones que tienen estos tipos de campos vectoriales, en particular estos dos de acá. ¿Todo bien? Todo Bueno, bien, profe. voy a presentar entonces un ejemplo de un campo vectorial fundamental, ¿sí? Que es el campo gradiente. Nosotros hemos visto vector gradiente allá en el segundo corte, por allá estamos viendo vector gradiente, ahora lo vamos a ver como un campo, porque en realidad el vector gradiente también es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, sea f una función de n variables, n variables, cuando me refiero a función de n variables, es decir, un campo escalar, es decir, la imagen de esta función es real. Yo utilizo la f minúscula para funciones de varias variables, es decir, funciones que dependen de n variables, pero su imagen es real. Yo utilizaré la f mayúscula, a veces le pondré una flechita también aquí arriba, puede ser. Eso lo puede encontrar de esa manera para hacer la diferencia, ¿no? Usted ve, digamos, bueno, yo lo utilizo de esta manera. Las mayúsculas las utilizo para campos vectoriales y las minúsculas para funciones de varias variables. Y para funciones vectoriales, por lo general, yo utilizo la letra R. Una función de n variables que admite derivadas, subderivadas parciales, derivadas parciales. Profe, ¿y cómo así que admite derivadas parciales? ¿Eso qué quiere decir? Digamos, esto es por salvedad. No a toda función f yo le pueda calcular derivadas parciales en todos los puntos que yo quisiera. Pues puede que tenga algunos punticos ahí de problemáticos de indeterminación y demás. Pero digamos, yo voy a curarme en salud, voy a colocar, digamos, esa condición ahí porque con las derivadas parciales es que yo voy a definir el campo gradiente. El campo gradiente de f minúscula, es dado por f va a ser simplemente igual al gradiente de mi función f. Es decir, el campo vectorial cuyas funciones componentes son las derivadas parciales de mi función f. Ese es un ejemplo fundamental de un campo vectorial, el campo gradiente obtenido a partir de una función de varias variables. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, los que tienen el texto verán que yo después de la definición de campo vectorial agrego algunas otras cosas ahí que digamos en nuestro sílabus no aparece, la parte de dominio, de campos, límite y campos diferenciables, matriz jacobiana de un campo, todo eso se encuentra en el texto, pero nosotros no lo veremos porque estamos más enfocados en esta parte de acá de realidad de los campos conservativos, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero bueno, vamos a calcular aquí el campo gradiente. Ejemplo 12.12, 12.2.3. Primer ejemplo. ¿Cuál sería el campo gradiente de la función f de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado?
¿Cuál sería el campo gradiente? Pues campo gradiente, que va a ser f de xy va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, coma, derivada parcial de f con respecto a y. Ese es el campo gradiente. ¿Y cuál es la derivada parcial de esta f minúscula con respecto a x? 2x, coma. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a y? Menos 2y. ¿Todo bien? Sería el campo gradiente obtenido a partir de esa función x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, profe, ajá, y usted nos dijo de que un campo vectorial se podía utilizar para representar la trayectoria de una partícula y nos mostró aquella imagen digamos, en cierta región, las partículas de viento en cierta región del Caribe y Pacífico, y salían unas flechitas y dije, ay, ¿eso cómo se obtiene? A partir de un campo vectorial yo no veo ninguna relación ahí. Vamos a dibujar algunos vectores, imágenes de este campo vectorial. ¿Cómo? Pues bueno, digamos lo mismo que usted hacía allá en cálculo diferencial inicialmente para graficar una función. Oigan, ojo, muy importante, jóvenes, estudiantes. Yo aquí en esto que voy a hacer a continuación voy a graficar algunos vectores, imágenes del campo vectorial F, este en particular. Voy a graficar solamente las imágenes, ¿sí? Los vectores que me van dando las imágenes. No es el gráfico del campo vectorial. No es el gráfico. ¿Por qué? Porque si nos vamos, digamos, a este campo vectorial de acá, en donde su dominio está en R2 y su imagen está en R2, 2 para la imagen, dos dimensiones para el dominio, 2 dimensiones para la imagen. Entonces el gráfico de este campo vectorial que va de R2 a R2 está en R4. Gráfico de F. Ese gráfico de F está en R4. Y R4 no lo podemos visualizar. ¿Sí? R4 ya no lo podemos visualizar. Más de R3, yo, por lo menos yo, no sé si ustedes habrán hecho algún curso en no sé dónde, en donde ya puedan ver imágenes en R4 y dimensiones más altas, pero por lo menos yo no. Y ya para este campo vectorial que está de R3 hasta R3, su gráfico ya está en R6. 3 dimensiones para su dominio más 3 dimensiones para su imagen me da 6, ese gráfico está en R6. Peor aún, no lo puedo visualizar. Lo que yo voy a graficar aquí son algunos vectores imágenes. Apenas voy a graficar imágenes. Es decir, nada más punticos del conjunto de llegada. Yo voy a darle aquí algunos valores muy particulares a X y a Y. Por ejemplo, 0,0. ¿Qué me da mi campo vectorial F? En este caso muy particular, si X vale 0, Y vale 0. Bueno, estoy diciendo X vale 0. ¿Dónde aparece 0? X en mi campo. Miren, aquí aparece X. Voy a reemplazar el valor que le di a X. ¿Qué me queda en la primera componente? 0. Y, el valor que le di a Y es un valor que le estoy dando yo arbitrariamente. No es que sea ni privilegiado ni mucho menos. No, estoy dándole algunos valores tanto a X como Y, mis variables. Y voy a obtener a sus respectivos vectores imágenes. Estoy diciendo que Y vale 0 aquí. Busco a Y. ¿Dónde está Y? Bueno, aquí está Y. Reemplazo el valor que le di. 0. Vamos a ver 0,1. 0,1. X vale 0. Y vale 1. Vamos a ver qué me da mi campo vectorial en 0,1. Bueno, vamos a ver X 0. Entonces aquí aparece X. No aparece por ningún otro lado. La primera componente es 0. Y Y vale 1. ¿Y dónde aparece Y? Aquí. Está menos 2 por Y, pero si Y vale 1, me queda menos 2. Y ese sería el vectorcito que me queda en 0,1. 1,0.
No, aquí le estoy dando a X el valor de 1 y Y le estoy dando el valor de 0. Vamos a buscar a X aquí. X aparece aquí en mi campo. Si X vale 1, ¿qué me queda entonces en la primera componente? 2. Y Y, 0. ¿Dónde aparece Y? Aparece acá. La segunda componente es 0. Otro vector, otro punto, perdón, 1,1, por ejemplo. Vamos a cerrarlo hasta ahí. Que quiero, digamos, es nada más con unos vectorcitos, unos cuantos, apenas 4 grafiqué aquí. Ubiqué aquí, perdón, realicé aquí. Y vamos a ver qué me da mi vector. X vale 1, entonces aquí me queda 2. Y vale 1, vamos a ver, me queda menos 2. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este fue el vectorcito que me dio en 1,1. Entonces vamos a graficar esos vectores imágenes que obtuve acá. ¿Cómo? Vamos a hacer esto. Yo voy a ubicar aquí mi plano cartesiano y en él voy a ubicar esos vectorcitos que hemos obtenido. Vamos a colocar, vamos a colocarlo aquí así. XY. Entonces el primer puntico que consideré fue 0,0. 0,0 es el origen. ¿Qué me dio mi campo vectorial en 0,0? Me dio el vector 0, 0. Entonces, a partir del punto 0, 0, yo voy a graficar el vector 0, 0. ¿Pero cuál es el vector 0, 0? Pues ahí queda ahí mismo. El punto 0, 0, en ese caso digo que no se movió. Estos vectorcitos, imágenes que están aquí, son, digamos, me dicen hacia dónde se va a dirigir el puntico, la partícula que se encuentra ubicada en esta posición. Entonces, si el punto 0, 0 me dio el vector 0, 0, quiere decir que la partícula que está ahí no se va a mover, es estacionaria. Vámonos con el punto 0,1. ¿Dónde está el punto 0,1? X vale 0. Vamos a ponerlo aquí. X vale 0, Y vale 1. Este es el puntico 0,1. ¿Qué vector me dio en el punto 0,1? Me dio el vector 0, menos 2. ¿Cuál es el vector 0, menos 2? Pues este vector aquí así, ¿sí o no? 0, menos 2. Pero yo no voy a dibujar el vector 0, menos 2 partiendo desde el origen. Yo en realidad lo voy a dibujar es partiendo desde el punto en el que yo lo obtuve. Yo lo obtuve en el punto 0,1. Entonces, a partir de ahí es que yo voy a ubicar mi vector. Es decir, voy a hacer que mi punto inicial de ese vector sea el 0,1. ¿Cómo me queda el vector 0, menos 2? Pues este sería el vector 0, menos 2. 2 unidades hacia la dirección negativa del eje Y. Es decir, digamos, este fue el, ¿cómo hago? Miren aquí, este es el puntico, digamos, este es el vector, este es el origen, aquí este puntico es el origen, y este es el vector 0, menos 2. Pero yo el vector 0, menos 2 lo tuve, fue acá arribita. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues, lo traslado un poquito hasta que mi punto inicial sea el punto en el que yo lo obtuve. ¿Todo bien? 1,0. ¿Dónde está el punto 1,0? Pues este es el punto 1,0. Este de aquí. En el punto 1,0 yo obtuve el vector 2,0. El vector 2,0, ¿cómo queda? Si yo lo ubico a partir de aquí, el vector 2,0 sería ¿qué? Me traslado 2 unidades hacia la dirección positiva del eje X, y vale 0, entonces yo me quedo ahí. Ese es el vector 2,0, pero partiendo desde el punto 1,0, que fue en donde yo lo obtuve. ¿Todo bien? 1,1. ¿Cuál es el punto 1,1? Este es el punto 1,1. El punto 1,1. En el punto 1,1 que obtuve, ¿qué vector obtuve? 2, menos 2. Entonces, X vale 2, 1. A partir de aquí yo voy a contar 2 unidades hacia la dirección positiva del eje X. 1, 2. Y vale menos 2. Entonces, a partir, este es como si fuese mi nuevo origen. 2 unidades hacia la dirección negativa del eje Y. Menos 1, menos 2. Este
vector sería entonces este de aquí. Este sería el vector 2, menos 2, pero haciendo que su punto inicial sea el punto 1,1, que fue donde yo lo obtuve. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Hello. Hola. Sí. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Oye, esta gente aquí no habla, ¿vale? Aló. Sí, profe, todo bien, está bien. Sí, profe, estamos Sí, aquí. porque, Sí, porque profe. imagínense. Bueno, y así se obtienen esos vectorcitos aquí, profe. imágenes. Así se obtienen los vectores imágenes de un campo vectorial, aquellas flechitas que aparecían en el inicio de la clase, aquel diagrama que les mostré. Ahora, pues bueno, ustedes pueden buscar en GeoGebra un graficador de GeoGebra, graficador de campos vectoriales de R2. O también pueden buscar en GeoGebra campos vectoriales en R3 en GeoGebra. Y campos vectoriales en R2 con GeoGebra. Pueden colocar así en Google, pueden entrar en cualquiera de los links que le aparezcan ahí. Y aquí, bueno, yo quiero, vamos a colocarlo el campo vectorial que aparece aquí en el como por defecto. El campo vectorial que aparece ahí. En este que encontré, ¿no? Miren que aquí está el campo menos y dividido entre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y la segunda componente es x sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Si se fijan, este es el campo vectorial, las imágenes de ese campo vectorial. ¿A qué se parece eso? ¿Qué se parece ese? ¿Ah? ¿A qué se parece, hombre? Pero hablen, vale. Nada, no se parece a nada. Miren, este es el campo que tenemos aquí en el ejemplo. La primera componente es 2x, la segunda componente es menos 2y. Miren cómo es, miren cómo nos queda. Yo apenas dibujé allá unos 3, 4. Pero ya este es un diagrama un poco más, con más vectorcitos. Usted puede aquí aumentar el número de vectores. Miren cómo va quedando ese diagrama. Diagrama de flujo. Miren cómo va quedando. Usted puede aumentar el número de vectores y ahí va obteniendo un panorama más. De aquí lo malo es que esto de acá, cuando uno lo mueve, es un poquito difícil. Bueno, vamos a recargar esto de acá. Un poquito difícil ahí después maniobrar. O se cayó el internet. Aló, hello, hola. Aquí estamos, profe. Bueno, ahora esto acá se trabó. O esto de acá que se trabó. Ahora, esto no lo hice yo, esto lo hizo, no sé, ahora como esto se trabó. En fin. Ah, ya había salido ahí. En fin. Bueno, ya salió 2x menos 2y. Ese era el campo que teníamos inicialmente. Ahora, por ejemplo, pero usted puede colocar aquí, usted puede comenzar. Yo sé que los estudiantes, ellos no hablan, pero yo sé que ellos apenas vean este juguetico, ellos se van a quedar hoy haciendo estos diagramitas de acá. Miren ese seno de x, coseno de y. Miren cómo queda de elegante, ¿sí? Cómo queda de elegante ese campo, esos vectores imagen, ¿no? Vamos a dejarlo aquí como y nada más a ver qué pasa. No se ve como que tan elegante. Vamos a hacer un intercambio aquí. Coseno de x. Y acá voy a colocar el seno de y. Vamos a ver qué tanto cambia. Vamos a ver cómo queda. Bueno, sí. En fin, ustedes pueden ahí trabajar, buscar aquí con GeoGebra, graficador de campo en R2 para que
comiencen ahí a jugar con este videojuego. ¿Todo bien? Ahora, bueno, yo quiero mostrarles algo. ¿Quién me dice a mí aquella función? La función era x al cuadrado menos y al cuadrado. El gráfico de esa función, ¿qué es? Esa función que aparecía allá. ¿El gráfico qué era? X al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué es eso? ¿Gráfico qué es? Jóvenes, para agilizar un poquito, el que sepa, por favor, responda. Me gusta que la gente responda. De ahí hablando yo solo, la verdad no me cuadra nada. No me parece. Por lo menos con uno que me responda ya yo me siento ahí un poco aliviado. Si no me habla nadie, yo estoy hablando yo solo y así no se siente muy bien nada de esto. ¿Cuál es el gráfico de esta función? Profe, es una hipérbola. ¿En qué? Hipérbola. Una hiperboloide, un paraboloide hiperbólico, en realidad, un paraboloide hiperbólico. Este es el gráfico de esta función, es un paraboloide hiperbólico. Aquí en esta figurita de acá, miren que se encuentran las curvas de nivel de ese paraboloide hiperbólico. En la clase presencial del segundo corte por allá, ustedes obtuvieron estas curvas de nivel de un paraboloide hiperbólico. Revisen sus apuntes, en los apuntes de usted muy cuidadoso, realiza y se va a dar cuenta, oye, sí, ¿verdad? Nosotros vimos en clase presencial las curvas de nivel de un paraboloide hiperbólico. Miren, aquí están las curvas de nivel y miren que aquí está un diagrama un poco más completo de esos vectores imágenes. Mírenlo donde están ahí. Yo les pregunto algo. ¿Qué particularidad ustedes pueden observar aquí? ¿Qué relación tienen esas curvas de nivel con esos vectores imagen del campo gradiente? ¿Qué pueden observar ahí? Ustedes que son buenos observadores y bastante participativos. ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué relación hay entre las curvas de nivel de mi función f minúscula con los vectores imagen del campo gradiente de f? ¿Qué pueden observar ahí? No demoren mucho. Así, bro. ¿Qué relación pueden observar ahí entre las curvas de nivel y los vectores estos verdecitos que aparecen ahí? Profe, los vectores se parecen a la curva de nivel, pero más pequeños. Se parecen a la curva de nivel. ¿Será? Este no se parece a esta curva de nivel. Este tampoco. Yo no veo mucho parecido ahí. Para que se tiene la misma dirección. Que tienen la misma dirección, pero si esta curva de nivel mira hacia dónde va y este vector está apuntando ahí. ¿Qué? Profe, ¿será que son paralelos? Paralelos. Las No, curvas de perpendiculares, nivel perpendiculares. perpendiculares. Ahora sí. Miren aquí, por ejemplo, en este puntico, en esta curva de nivel, miren cómo sale el vector de forma perpendicular. Aquí, mírenlo, esta es la curva de nivel y cómo sale el vector a partir de este puntico. Sale de forma perpendicular. ¿Sí? En cada puntico, el vector gradiente o el vector obtenido a partir del campo gradiente, ese vector es perpendicular a la curva correspondiente del puntico, que tiene puntico que yo, esperen ahí, dolor de cabeza. Estos vectores imágenes son perpendiculares a las curvas de nivel. Aquí, digamos, este vector saliendo desde este puntico en el que se encuentra pues la curva de nivel, ¿no? Aquí podemos apreciar también, miren este puntico, en este puntico de esta curva de nivel, miren cómo sale el vector correspondiente en este puntico, sale de forma perpendicular. Y es que esa es una propiedad que yo les presenté en la clase magistral cuando estaba hablando allá del vector gradiente. Sí, esa fue la primera propiedad que yo les presenté sobre el vector gradiente. Y es que el vector gradiente en cada puntico
es perpendicular a las curvas de nivel de mi función inicial f. Esta fue la primera propiedad que yo les mostré. Y pues aquí se ve reflejado eso mismo. ¿Todo bien? Digamos aquí. Esta ya proviene de aquella propiedad fundamental. Vamos a colocar aquí esta curva de nivel. Aquella propiedad fundamental de el vector gradiente. Aquí la curva de nivel aquí en este puntico es más o menos como así, es una recta. Aquí ya es una hipérbola que se abre más o menos aquí así. Más o menos así es. Es que esa es una propiedad del vector gradiente. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Definición 12.4.1. Oye, yo voy a encargar aquí una tarea. Voy a poner una tarea aquí. Poner una tarea. Vamos a ver, el primero que encuentra aquí, Jorge Isaac. Jorge Isaac, yo cada vez que pregunte todo bien, tú vas a decir sí. Listo, profe. Listo. Ay, sí, yo creo que el dolor de cabeza es por eso. Campo conservativo. Un tipo de campo vectorial. Oye, a mí se me había olvidado preguntarle. Yo comencé a hablar aquí de campo vectorial y esta pregunta yo siempre la hago. No sé qué me pasó hoy que se me olvidó. ¿Ustedes han escuchado la palabra campo en algún curso de física? Profe, en física no, pero campo, Sí. campo de fútbol, campo de béisbol, campo de voleibol, de tenis. ¿Y en dónde he escuchado? ¿En qué momento? ¿En qué Campo equipotencial en física. contexto? Campos equipotenciales, Campo gravitacionales. campo gravitacional, campo magnético, campo eléctrico, todo eso son ejemplos de campos vectoriales. ¿Sí? Todo eso son ejemplos de campos vectoriales. Y casos particulares de campos vectoriales son los campos conservativos que voy a definir a continuación. Decimos que un campo vectorial F es conservativo en una región A, Rn, o en un subconjunto A de Rn, si existe una función de n variables f, a colocarle aquí enseguida las variables, tal que el gradiente de esta función f en cada puntico es igual al campo vectorial en todo punto de A. Un campo vectorial es llamado conservativo si él es el gradiente de alguna función de varias variables. ¿Sí? Un campo vectorial F llamado conservativo si él es el gradiente de una función de n variables f. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Ahora, vamos a hablar aquí de este concepto. Cuéntenme. Pero para saber eso toca hacerle como integrales o algo.
Bueno, vamos a explicar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre este concepto para que quede así la cosa bastante clara. Ustedes la tengan clara y ya, dominen esto más que hasta sus profesores. Bueno, miren cuál fue la definición que les presenté ahorita, la de campo gradiente, ¿no? Pero de campo gradiente yo tenía mi función f, miren, esta f es f minúscula, ¿vieron? La f mayúscula, miren cómo yo la hago, esta es mi f. A partir de mi f minúscula yo tenía mi campo gradiente. ¿Cómo? Pues calculándole el gradiente a mi función. Y eso lo tengo con las derivadas parciales de f. ¿Sí? Y esta era la dirección en esa definición. Tengo mi función f y a partir de ella obtengo este campo vectorial, el campo gradiente, que entre comillas estoy derivando. Pero con esta definición yo ahora voy a partir desde mi campo, que eso era lo que me estaban dando inicialmente. F, el campo, F mayúscula. Y la pregunta es, ¿será que existe una función f minúscula cuyo gradiente es el campo? Miren las direcciones acá. Es decir, para esta primera yo entre comillas estoy derivando mi función f, entre comillas, que no es exactamente pues eso. Y en esta dirección yo tengo en mi campo, y yo lo que quiero ver es, ¿será que existe una función f cuyo gradiente sea el campo inicial? Entonces, Jorge Isaac, que es el que me está prestando atención, Jorge Isaac, mira, yo aquí te voy a dar un campo vectorial. Mira, Jorge Isaac, yo te voy a dar este campo f. Encuéntrale una función f minúscula cuyo gradiente sea el campo que yo te estoy dando, Jorge Isaac. ¿Todo bien? Es decir, entre comillas, estoy integrando, es decir, estoy como ahí en cálculo integral, ¿no? Tú tenías mi función y buscabas que una antiderivada, una función cuya derivada me dé la función que tenía inicialmente. Acá digamos, la dinámica es lo mismo. Yo tengo mi campo vectorial. ¿Será que existe esta función f cuyo gradiente sea mi campo vectorial? ¿Todo bien? Es decir, aquí estoy integrando, entre comillas lo voy a colocar, porque no es exactamente eso. Y de acá estoy derivando. Entre comillas también lo voy a colocar. ¿Todo bien? Un ejemplo. ¿Será que este campo vectorial es conservativo? Ahora, no todos los campos vectoriales son conservativos. No todo es bonito, no todo es color de rosa. No todos los campos vectoriales son conservativos. Pero vamos a ver si este lo es. ¿Será que este campo vectorial es conservativo? ¿Será que existe una función f minúscula cuyo gradiente sea igual a este campo? Vamos a ver si la gente me está prestando atención, ¿verdad? ¿Será que ese campo es conservativo? Prueba, ¿cómo prueba uno eso? Pero miren, si yo acá, miren este ejemplo, yo se los presenté acá, ¿no? Hombre. Miren, Profe, acá si es voy conservativo porque pues, ya nosotros hallamos antes, o sea, ese es el campo magnético, campo vectorial de una función que ya teníamos antes. este campo es conservativo, y ese fue el mismo ejemplo que vimos ahorita. Oigan, aquí se me olvidó presentarles. Vamos a presentarle acá. En este caso, escriban, bueno, en este caso, f minúscula es llamada función de potencial de f, del campo f. Esta f minúscula, cuyo gradiente es el campo f, es llamada función de potencial.
Ahora, este campo es conservativo, si ese fue el que vimos ahorita. ¿Por qué es conservativo? Porque si nosotros tomamos f de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más cualquier constante, entonces el gradiente de esa f minúscula es igual al campo. Ese fue el primer ejemplito que vimos ahorita, por eso es conservativo y pues lo puse a propósito para ver si la gente me está captando. ¿Todo bien? Bueno, aquí puedo agregar cualquier constante, ¿no? Si derivo una constante, pues eso no va ni a quitar ni a poner. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo. Vamos a poner este campo vectorial. F de x, y igual a 2x, 3xy. ¿Será que ese campo es conservativo? ¿Será que ese campo vectorial es conservativo? Él tendría que buscar una función f minúscula cuyo gradiente me dé ese campo. ¿Quién puede dar un chute? ¿Quién me puede dar un intento de función f minúscula cuyo gradiente me dé el campo f? ¿Quién me da alguna sugerencia? Vamos a ver aquí, vamos a llamar. La gente no quiere participar, vamos a llamar. Ya Rizal participó. Fabián Camilo. Fabián Camilo, un ejemplo, cualquier función que a usted se le ocurra, nada más por... Pero en respuesta es, profe, Sí, cuénteme. que si es en respuesta a la que tiene en pantalla, la del vector 2x, 3xy, Exacto, sí, a esa misma. ¿no sería x a la 2 más la constante de integración X a la y, 2 más constante. y el y Ajá. sería 3 medios de x a la 2 por y? Es medio de X a la Y 2 la por constante. Y. Más una constante. Sí, la constante. Miren que yo tengo que encontrar es una función, ojo. Tengo que encontrar es una función de imagen real. Sí, no es. Miren que mi función f de acá es, la imagen es real. Esto no tiene componentes acá. Entonces sería de esa manera. Bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? ¿Cuál sería el gradiente? Vamos a ver si me da, si el gradiente de esa función me da el campo aquel. Entonces, gradiente de f. ¿Cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? Bueno, aquí me quedo el 2x. Vamos bien, 2x. Derivada con respecto a x, una constante 0. Breve. Miércale, la derivada parcial acá de esto con respecto a x me da es 3xy. Miércale, esa no. Y vamos a ver con respecto a y. De pronto se logró algo con respecto a y. Lleva este 0. Aquí con respecto a y me da es... Uy, me da es 3, 2x al cuadrado. No, no me sirvió. Esa no me sirvió. ¿Quién me da otra sugerencia? Esta, ¿no? Ya está. Vamos a borrarla porque está, ¿no? No, vamos a dejarla aquí. Ah, no. Falló. ¿Quién me da otro ejemplo? Vamos a ver aquí. Oye, vamos a ver los que no hablan. De los que no hablan, vamos a buscar por acá abajo. Vamos a ver. Uy, aquí ya ni la gente ni viene. Vamos a ver, Alejandro José Cañate. ¿Quién me puede dar un ejemplo ahí de una función f, la que a usted se le ocurra? No importa si sirve, si no. 2x a la 2 más 4 medios de y a la 2. 4 medios de y a la 2. O lo mismo, 4 medios es 2, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí, sí. Vamos a ver qué me da el gradiente. Vamos a ver si me da. Yo creo que con esta sí. Está así. Miércoles 4x. Y acá me da 4y. Uy, tampoco.
Tampoco me sirvió. Profe, se trata de adivinar, profe. Trata de adivinar ahí para encontrar aquella F. Pues no. Y como les dije, no todos los campos vectoriales son conservativos. Este no es conservativo. Ese campo no es conservativo. Profe, ¿usted cómo sabe eso? Porque ahorita les voy a presentar un resultado que me dirá cómo yo puedo saber si un campo de R2 en R2 es conservativo o no. Para este caso, este campo no es conservativo porque no va a satisfacer la propiedad que voy a enunciar ahora y por lo tanto esta F minúscula no va a existir. Entonces no vamos a buscar algo que no existe. ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Teorema 1253. De AF. Vamos a escribirlo de esta manera. Esta R sí parece R. Vamos a cambiar esa letra ahí. Un campo vectorial dado por, vamos a escribirlo acá porque si no, no cabe eso de ahí. Tal que las derivadas parciales de P y Q sean continuas en R2. F es conservativo si y solo si la derivada parcial de P con respecto a Y es igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. En todo punto de R2. En todo R2. Jóvenes, algo muy importante para anotar aquí. Digamos, aquí hay una modificación en lo que estoy escribiendo con lo que se encuentra en el libro. ¿Sí? El libro es un poquito más general que lo que estoy presentando acá. Pero estas condiciones que yo estoy presentando aquí son de mucha importancia. Lamentablemente esto no me permite esta condición de que la derivada parcial de P y de Q sean continuas en todo R2. Esa es una condición muy importante, ¿sí? Digamos para que en verdad tenga validez este teorema que se encuentra aquí. Para los casos que nosotros vamos a ver en el curso, digamos, nosotros prácticamente vamos a necesitar solamente de esta igualdad de acá. ¿Por qué? Porque las funciones que vamos a presentar en el curso, digamos, ya cumplen con lo que está anunciado acá arriba, de que las derivadas parciales de estas funciones componentes sean continuas en todo R2. Y eso es importante, ¿sí? Para que tenga validez este teorema. Con esto va a ser suficiente, ¿sí? Nuevamente, porque no, las funciones que vamos a ver en el curso ya tienen esta propiedad de acá, no va a ocurrir ningún tipo de inconveniente. Pero ya para funciones un poco más generales, en donde estas derivadas parciales de P y de Q tengan, digamos, ciertos puntos conflictivos, digamos ya esta ecuación que aparece aquí
no va a ser suficiente para que el campo sea conservativo. Todo bien, pero como les digo, aquí en el curso todo es suave. Cuando digo suave es de suavidad, de regularidad. Todo bien, no suave de que va a ser fácil, no, es de regularidad. Hagamos una demostración de que no lo voy a escribir acá, pues si no se me va la hora. Una demostración de que si el campo es conservativo, entonces él debe satisfacer esta propiedad que se encuentra acá, esta igualdad que se encuentra acá. Voy a asumir de que el campo sea conservativo, ¿sí? Y voy a entonces ¿cómo se llama? A verificar de que él debe satisfacer entonces esta igualdad de acá. Entonces vamos a suponer de que este F que tiene componentes P y Q es un campo conservativo. ¿Qué quiere decir que sea conservativo? De que exista entonces una función f minúscula tal que la derivada parcial de f con respecto a x me dé la primera componente del campo y la derivada parcial de f con respecto a y me dé la segunda componente del campo. ¿Por qué? Porque el gradiente de esta f, que es derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, esta entonces debe ser igual a esta entonces debe ser igual a esta. Si nosotros calculamos la derivada parcial de p con respecto a y, ¿cómo me queda entonces esto de aquí si yo lo derivo con respecto a y? Me queda derivada parcial de p con respecto a y de este lado me queda la segunda derivada parcial de f, pero la mixta. Primero con respecto a x y ahora estoy calculando la derivada parcial con respecto a y, me queda esta segunda derivada parcial mixta. Y si yo a esta de acá la derivo con respecto a x, a q con respecto a x, me queda derivada parcial de q con respecto a x. Y de acá, si esto lo derivo ahora con respecto a x, me queda esta segunda derivada parcial mixta. Primero con respecto a y luego ahora con respecto a x. Estas derivadas parciales son continuas, porque eso es lo que estoy, digamos, asumiendo allá en mis hipótesis del teorema. Y como son continuas y esta es igual a esta debe ser continua. Si esta es continua y estas son iguales, pues esta debe ser continua. Si esta es continua y es igual a esta, entonces esta debe ser continua. Por el teorema de Clairaut, me dice de que si las segundas derivadas parciales son continuas, ellas deben ser iguales, las mixtas. Esta era esta y esta de aquí era esta. Por lo tanto, esta debe ser igual a esta, ¿sí? Que es lo que está anunciado allá en el teorema. Miren que yo aquí lo que estoy mostrando, presentando la demostración es que si el campo es conservativo, él debe satisfacer esta igualdad. Ahora, si yo tengo esta igualdad, eso me implica de que el campo sea conservativo. Ya la demostración de ese hecho ya se encuentra aquí, es un poquito más largo y digamos los que tengan el texto lo pueden leer para que se convenzan de lo que dice ahí en el teorema, pero teniendo, digamos, cierto cuidado con algunas hipótesis que se encuentran aquí, que no las estoy colocando, que no tampoco quiero que se extienda el curso, en realidad porque no nos alcanza el tiempo. Pero esa es la razón de ser de ese teorema que aparece ahí. ¿Todo bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el campo que tenía acá arriba, ¿no? Vamos a escribirlo nuevamente, f de xy igual a 2x, 3xy. Este es nuestro campo. En este caso, ¿quién es P? Este sería P y este de acá sería Q. ¿Será que ese campo satisface esta propiedad de acá que está anunciada en el teorema? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo que calcular? La derivada parcial de P con respecto a Y, ¿qué me da? 0. Derivada parcial de Q con respecto a X, ¿qué me da? Me da 3Y. Pero miren qué me dio. Eso me dio diferente. Esas derivadas parciales no son iguales. Por lo tanto, miren que aquí, por el teorema, entonces este f no puede ser conservativo. ¿Todo bien?
ese campo vectorial no puede ser conservativo. ¿Por qué? Porque no satisface esta propiedad de acá. Entonces ya ahí no se partan la cabeza porque no van a encontrar esta f minúscula, la función de potencial, porque simplemente no existe. No hay ninguna función f minúscula cuyo gradiente sea este campo. ¿Todo bien? Bueno. Miren que este teorema que está anunciado acá me ayuda para saber si campos de R2 hasta R2 son conservativos o no. Y ahora, ¿qué se deja para los campos que van de R3 en R3? Yo ahí, ¿cómo hago? Bueno, ya les voy a presentar la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a saber si un campo de R3 en R3 es conservativo o no. 12, 6, 1. Rotacional. Bueno, sea F ya un campo que va de R3 en R3, F de X, Y, Z igual a, ya va a tener tres componentes su imagen. El rotacional de F es dado por, podemos utilizar esta notación ρ de F y va a ser igual al determinante de esta matriz I, J, K. Aquí en la segunda fila voy a colocar derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y en la tercera fila voy a colocar las componentes del campo P, Q y R. Ojo que esto es un determinante, pero digamos cuando usted realiza aquí este producto, entre comillas, esto no es ningún producto. Cuando usted haga, digamos, este cruce de aquí, significa que a esta función le va a calcular la derivada parcial con respecto a X. Cuando haga este cruce de acá, significa que a esta función le voy a calcular la derivada parcial con respecto a Y. Y así con los demás cruces que se presentan ahí cuando usted está calculando el determinante. Si usted hace esto, este triángulo apuntando hacia abajo, este vértice acá hacia abajo, este vector aquí formado por las derivadas parciales, esto de aquí es llamado operador Nabla. Nabla. Y si lo vemos como si fuese él un vector, mire que aquí yo estaría realizando como que el producto vectorial, aquí en este determinante yo estaría como que realizando el producto vectorial entre este vector que lo estoy llamando acá Nabla, producto vectorial, y aquí están las componentes del campo F. Es como si yo entre comillas estuviese realizando un producto vectorial. Y puede que usted también se encuentre en la literatura esta notación para el rotacional de un campo vectorial. Yo utilizo las dos. Otra manera de denotar el rotacional de un campo vectorial.
Teorema 1265. Ya con este teorema es el que nos va a decir cómo podemos identificar un campo vectorial que va de R3 en R3, si es conservativo o no. Un campo vectorial F definido desde R3 hasta R3, tal que las derivadas parciales de sus funciones componentes son continuas en todo R2, en todo R3, perdón, es conservativo si y solo si es rotacional del campo vectorial me da el vector 0, es decir, 0, 0, 0. Ojo, algo muy importante. El rotacional de un campo vectorial es un nuevo campo vectorial. Porque cuando usted calcule en la clase presencial, usted va a calcular rotacional de campos vectoriales porque los va a necesitar para saber si el campo vectorial es conservativo o no. Usted se va a dar cuenta de que ese rotacional de un campo vectorial es un nuevo campo vectorial. ¿Sí? Entonces, para que el campo vectorial F sea conservativo, se debe satisfacer esta igualdad que aparece aquí, de que su rotacional debe ser el vector 0, 0, 0. ¿Todo bien? En este caso, decimos que F es irrotacional, es decir, no admite rotaciones. Yo quiero mostrarles algo por acá. Digamos como que qué es el rotacional de un campo vectorial. Voy a presentarlo con un ejemplo simple, digámoslo así. Vamos a suponer que cierto fluido, vamos a suponer que el campo F, digamos, represente cierto fluido que se está moviendo así tal cual como está esta imagen de acá. No sé, alguna licuadora, algo así, que el fluido se encuentra pues así. Entonces, rotacional del campo F en cada puntico sería pues un vector que apunta así de forma, tendría la misma dirección del vector de rotación, ¿sí? Como el eje de rotación aquí en este diagrama sería un vector que apunta así hacia arriba, ¿sí? Como el eje de rotación, ¿sí? Los vectores siempre apuntarían, el de rotacional del campo F se apuntarían aquí hacia arriba. Si digamos el fluido se está moviendo aquí, estoy colocando el fluido más específico del mundo para que se mantenga un poquito claro. Y la magnitud de ese rotacional del campo vectorial me indica como que qué tan rápido está circulando, ¿sí? Ese fluido alrededor de este eje de rotación, ¿sí? El eje de rotación sería aquí, digamos, el eje Z, o tendría la misma dirección del eje Z en cada pues puntico en donde yo calcule el rotacional del campo F. Cuando digo de que el campo es irrotacional, es decir, que su rotacional me da el vector 0, 0, 0, quiere decir de que el campo no admite rotaciones, es decir, el campo no puede tener este comportamiento que vemos aquí como algo que está circulando, ¿sí? Los campos que admiten rotaciones no pueden ser conservativos. Por ejemplo, vamos a mantenerlo claro, los campos que no admiten rotaciones, perdón, los campos que admiten rotaciones no pueden ser conservativos. Por ejemplo, este diagrama de acá, del campo 2x, 2y, ese campo admite rotación. Ustedes ven algo que esté rotando por ahí.
No. No, este campo no admite rotaciones, entonces él es conservativo. Este campo de acá admite rotaciones. Ahí medio se ve. Sí, ahí se ve que está algo como que circulando, ¿no? Entonces, este campo, como admite rotaciones, entonces ese campo no es conservativo, que estamos viendo algo como una circulación aquí. Vámonos con el campo gravitacional. Campo gravitacional que yo tengo un puntico y el campo siempre va a apuntar hacia la dirección en donde se encuentra la Tierra. Aquí vemos el campo gravitacional. Todo puntico, el vector imagen de ese campo vectorial apunta hacia la Tierra. El campo gravitacional será que admite rotaciones. Usted ve un objeto y el campo gravitacional lo va a hacer a rotar. Aquí como lo vemos, este campo gravitacional admite rotación. No. No, entonces el campo gravitacional es conservativo. Vámonos acá del tiempo. Veamos si el campo vectorial que me representa aquí el movimiento de cada una de las partículas del viento en esta región, ese campo sería conservativo. No. No es conservativo, que miren aquí se está formando, será un tornado, un remolino, no sé, pero aquí hay rotaciones. Por acá también parece que hay como unas rotaciones, ¿no? Vamos a ver si encontramos aquí para alarmar a la gente. Miren, uy, este está aquí, oye, tremendo. Miren este de acá. Se está formando un remolino, un tornado, no sé. Ese campo vectorial no es conservativo porque ahí vemos algunas rotaciones. ¿Todo bien? Los campos conservativos no admiten rotación. Preguntas. Preguntas por ahí. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces vamos a ver capítulo 13, integrales de línea. ¿Qué es una integral de línea? Pues es una integral en donde ya nuestro dominio de integración va a ser una curva C, una trayectoria C. Digamos, ustedes allá en cálculo integral, ustedes tenían esta integral, ¿no? La integral desde A hasta B de una función f de x. En este caso, el dominio de integración era un intervalo A, B. Vimos aquí integrales dobles. En este caso, esta D era una región. Era una región en el plano. Vimos integrales triples de funciones de 3 variables. Aquí en este caso el dominio de integración ya era un sólido. Voy a hacer aquí el más simple. Ya el dominio de integración era un sólido en el espacio tridimensional, un sólido lleno y con todo lo que está dentro. Ya una integral de línea, la particularidad es que nuestro dominio de integración, esto que va a aparecer acá en la integral, será una trayectoria o una curva C. Esa es una integral de línea. ¿Todo bien? Tenemos dos tipos de integrales de línea. Tenemos integral de línea de funciones cuya imagen es real y tenemos integral de línea de campos vectoriales. Entonces es importante saber esa diferencia, ¿no? Cuando me están pidiendo a mí es una integral de línea de una función y cuando lo que me están pidiendo es una integral de línea de un campo vectorial. ¿Por qué?
porque son dos definiciones diferentes. Integral de línea de una función se define de una manera, integral de línea de un campo vectorial se define de otra manera. Son dos cosas muy diferentes. Integral de línea de funciones de varias variables. Yo aquí lo voy a definir para funciones que dependen de dos variables, es decir, de x y de y. Pero esa definición se puede extender a funciones que dependen de tres variables, cuatro variables, número de variables que usted quiera. Sea f de x, y una función de dos variables continua. Y sea c una curva, vamos a poner aquí regular suave. Cuando digo regular es que ella no tenga, digamos, esos picos, ¿sí? Con parametrización R definida en un intervalo A, B y va hasta R2. Recordemos que una parametrización de una curva es una función vectorial cuya imagen es la curva, ¿sí? Eso es una parametrización. La integral de línea de f en la curva C es dada por esta va a ser la notación para la integral de línea. Aquí va un ds. F, aquí en mi integral voy a colocar la C, que es la curva en la que está soportando, en la que estoy integrando nuestro dominio de integración. Va a ser igual, esta es la notación para integral de línea de mi función f en la curva C. Miren, acá va este diferencial. Ya les voy a explicar eso. Y es la integral desde A hasta B. ¿De dónde salen estos límites de integración? Pues del dominio de mi función vectorial. F, mi función f que quiero integrar, la voy a evaluar en mi parametrización multiplicado por la magnitud de la derivada de esa parametrización de t. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, una utilidad de esta integral de línea es la siguiente. Vamos a suponer de que yo tengo esto de aquí. Vamos a suponer de que voy a graficar acá. Yo voy a ubicar aquí en el plano XY, vamos a suponer de que esta sea mi curva C. Esta sea mi curva C. Esta es C. ¿Sí?
Y por acá arriba yo voy a graficar mi función f. Vamos a suponer que el gráfico de esa función f sea más o menos así, una superficie, ¿no? Este es el gráfico de mi función f. Entonces yo voy a considerar la superficie vertical cuya base tiene la forma de la curva C, es un nuevo tipo de paredes, ¿no? Y la altura me la determina el gráfico de f. Es decir, yo solamente voy a evaluar a mi función f en los punticos que están en esta curva C. Cuando hago eso, acá arriba en mi gráfico me va a quedar otra curva. Sí, digamos eso es como un molde. El gráfico de f va a moldear la altura de mi superficie vertical que estoy pintando aquí. Y ese, vamos a ponerlo aquí en rojo. Si ese es la superficie vertical, cuya base es C y su altura es determinada por el gráfico de F, así como lo muestra esta ilustración. Entonces, el área de esa superficie vertical es la integral de línea de mi función f a lo largo de la base, que es en ese caso la curva C. Esa es una primera utilidad de la integral de línea de una función, en este caso de una función de dos variables. Pero esa no es la única. ¿Todo bien? Este ds que aparece aquí es un diferencial de longitud de arco. Digamos, bueno, ¿cómo nos comemos el cuento de que el área de esta superficie vertical es igual a esta integral de línea? Pues bueno, yo quiero que ustedes recuerden algo. Bueno, miren que aquí nuestra curva es toda esta de acá. Pero vamos a darle una aproximación al área de esta superficie vertical. Sí, con una regla yo puedo hacer eso. Ya yo les he enseñado de que con una regla uno puede hacer maravillas, ¿no? Digamos, yo tengo esta curva C, que es la forma de la base, sí, de nuestra superficie vertical, y el techo es moldeado por el gráfico de esta función f. Entonces le dicen, mijo, yo te voy a regalar una pared, vamos a suponer eso, ¿no? Te voy a regalar una pared, pero dime tú cómo yo puedo, digamos, aproximar el área de esa pared vertical. Es dada la base tiene la forma de C y la altura es dada, moldeada por el gráfico de esta función f. ¿De qué hace? Divida su base, su dominio, en ese caso es una curva C, divídalo en pequeños pedacitos, ¿sí? Pequeños pedacitos. Entonces, enfóquese o trabaje en cada uno de esas pequeñas porciones de curva. Vamos a irnos, bueno, yo creo que aquí cabe para no gastarnos tanto espacio. Y vamos a suponer de que esta es una pequeña porción de curva, sí, una pequeña porción de curva. Aló, hello. Que nosotros cuando estábamos por allá, en el primer corte, nosotros vimos algo que, digamos, esta pequeña porción de curva de aquí, que voy a llamarlo como delta S, para el cual, digamos, recorrí una pequeña cantidad delta X en la dirección del eje X
y una pequeña distancia delta y en la dirección del eje Y. Nosotros vimos allá cuando estábamos en el primer corte, nosotros vimos que delta S era aproximadamente la raíz de, aplicando ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? Es aproximadamente esto de acá. Sí, vimos eso de ahí. Y que digamos en términos de T, que aquí estoy hablando de las distancias X y Y, si subo, me queda, en términos de T, este delta S, yo lo podía, digamos, escribir en términos de T como de esta manera, ¿no? No sé si ustedes recuerdan eso. Delta X, delta T al cuadrado, delta Y, delta T al cuadrado por delta T. Sí, y digamos eso, esta pequeña porción de aquí, digamos que es una pequeña partecita de estas de acá, ¿sí? La longitud de esta pequeña porción es aproximadamente esto de acá, ¿sí? Ahora, si yo a esa base, digamos este pedacito que es la base de una pequeña división que yo hice allá, ahora yo lo multiplico por la altura, es decir, digamos en un puntico de aquí yo evalúo mi función f y digamos esa altura me dio este valor de acá. Entonces considere esta pequeña porción de superficie. La base nada más es este de acá, el que estoy llamando como delta S. Y la altura me da mi función evaluada en un puntico que yo escojo de acá. Entonces, la longitud de la base, que sería, esta sería una aproximación, por el valor de la altura, me daría una aproximación al área de esta pequeña porción de superficie vertical. Pero miren que esto de acá, cuando uno hace, digamos, bueno, uno hace, ¿cómo explico? Bueno, miren, aquí está apareciendo esta derivada de la función vectorial, la magnitud de la derivada de esta función vectorial. Eso es lo que está apareciendo acá. Mira, aquí está un delta x delta t al cuadrado más delta y sobre delta t al cuadrado. Y uno toma estos delta t mucho más pequeños y más y más y más y más y más. Es decir, toma el límite, esto de aquí se transforma en la derivada de x y esto de acá se transforma en la derivada de y, que es lo que en realidad va a aparecer acá. Y si yo ahora esto de aquí lo multiplico por el valor de f en un puntico dado de esta pequeña porción, estaría multiplicando longitud de la base por la altura, me daría una aproximación al área de esta pequeña porción de superficie. Sumo lo que me da aquí, más este, más este, más este, más este, más este, me queda una suma de Riemann. El límite de esa suma sería entonces igual a esto que aparece ahí. Y sería la integral de línea de f a lo largo de la trayectoria C. ¿Todo bien? Muy por encima, pero digamos para que no quede digamos, de dónde surge esa fórmula de ahí de integral de línea. Este es diferencial de longitud de algo. Bueno, ahora vámonos con la definición de integral de línea de un campo vectorial. Que como les dije, es definido de otra forma. Definición 1341. Integral de línea de un campo vectorial. Sea F un campo continuo y C una curva regular parametrizada por
esta función vectorial R definida en un intervalo AB hasta Rn. La integral de línea de f a lo largo de C es dada por, ya para aquí voy a utilizar esta notación. Yo aquí, digamos, para hacerla, vamos a colocarle aquí estas cositas. Vamos a colocarle estas cositas para f, que quiero aquí hacer una diferencia entre la notación para integral de línea de una función. Miren que aquí el diferencial es un ds, y ya acá este diferencial que está apareciendo es un dr. Este es un diferencial vectorial, porque ya para este diferencial no solamente requiero de una magnitud, también requiero de una dirección. Y ahorita les voy a explicar esto. ¿A qué va a ser igual a la integral de línea de este campo vectorial? Pues a la integral de este producto escalar entre f y este de aquí es el vector tangente unitario. Aquí ya sí voy a colocar este ds porque digamos, esta integral que aparece acá ya es una integral de línea de una función, porque aquí este producto escalar ya me va a dar es una función y va a ser igual a su vez a la integral desde a hasta b del campo f evaluado en la parametrización, producto escalar la derivada de la parametrización de t. De esta manera calculamos la integral de línea de un campo vectorial. ¿Todo bien? Entonces, digamos, ¿para qué se utiliza la integral de línea ya de un campo vectorial? Entonces, vamos a hacer esta situación. Imagínense que yo quiero mover una trayectoria, una partícula, perdón, a lo largo de esta trayectoria de aquí. Esta es mi curva C en esta dirección. Esta es mi curva C, mi trayectoria C. Quiero mover una partícula a lo largo de esa trayectoria. Pero, digamos, en ese movimiento está actuando un campo vectorial, un campo de fuerza, que las flechitas las voy a dibujar en color azul. Digamos que mi campo de fuerza esté actuando de esa manera. Estas flechitas son obtenidas del campo F. Si este F es un campo de fuerza actuando en esta trayectoria, movimiento de una partícula a lo largo de esta trayectoria, la integral de línea de este campo vectorial sería el trabajo realizado por este campo de fuerza para mover la partícula a lo largo de esta trayectoria C. Entonces, si F es un campo de fuerza, la integral de línea es el trabajo realizado por F al mover una partícula a lo largo de la trayectoria dada por C. ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Profe, pero ¿y de dónde sale esa definición? ¿Por qué esa definición? Ojo, que este de aquí es el vector tangente unitario.
Vamos a ver el porqué de esa definición, por qué eso es el trabajo realizado por ese campo de fuerza. Vamos a ver, bueno, tengo esta situación, quiero mover una partícula a lo largo de esta trayectoria y en ese movimiento, en esa trayectoria, está actuando este campo de fuerzas F. Y bueno, ¿y de dónde surge la integral? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Vamos a dividir nuestra trayectoria C en pequeñas partecitas. ¿Sí? La división que quiero escoger va a ser tan adecuada, tan grande esa división, de tal manera que yo voy a considerar esto. Es simplemente para que se vea esto que estoy haciendo aquí. Yo voy a coger este pedacito de aquí. Vamos a coger este pedacito y ese pedacito lo voy a llamar delta S. ¿Sí? Delta S. Este pedacito de acá. Apenas una pequeña porción de aquella trayectoria. Y en este puntico inicial yo voy a dibujar el vector tangente unitario. Tangente unitario que pues aquí puede que resulte bastante grande porque este vector tiene magnitud 1. Y yo como apenas estoy escogiendo una pequeña, muy pequeña porción de esa curva, pues esta pequeña porción va a quedar muy pequeña en comparación con el tamaño de este t. Este t tiene tamaño 1, sí, pero 1 puede ser muy grande para el tamaño de esta pequeña porción de curva que escogí. Y en este puntico también vamos a suponer de que el campo vectorial F me dé este vector de acá. ¿Sí? Ese es mi campo F evaluado en este puntico. Si ustedes recuerdan de allá de álgebra lineal o en física también, o hasta mismo aquí en este curso, en la parte inicial de este curso, ustedes recuerdan esta situación de que si yo voy a mover una partícula desde A hasta B en forma rectilínea, aplicando una fuerza constante F, entonces el trabajo realizado por ese campo de fuerzas es el campo F producto escalar la trayectoria rectilínea. Eso es cuando el campo F es constante, el campo de fuerza es constante y la trayectoria es rectilínea. El trabajo es obtenido a partir de este producto escalar. Esa definición de ahí yo la puedo aprovechar para nuestra situación de acá. Miren que este pedacito fue la pequeña porción de curva que yo escogí. Si yo multiplico, vamos a ver, cuando yo multiplico este t que tiene magnitud 1 por la magnitud de s, digamos esta pequeña porción, la longitud de esta pequeña porción de aquí, como por aquí más o menos, ¿no? Me quedaría t por delta s. O esta es la longitud de esta pequeña porción de curva. T por delta S, ¿sí o no? Sería este vectorcito de aquí, no sé. Es como si yo estuviese estirando esta pequeña porción de curva y poniéndola acá en la misma dirección de T. T por delta S sería este vector de acá. ¿Todo bien? Vamos a escribir bien esto de aquí. T delta S. Entonces, una aproximación, vamos a llamar WS. Una aproximación para el trabajo realizado por este campo de fuerza, nada más para mover la partícula desde aquí hasta acá, y ese trabajo lo estoy llamando WS. Una aproximación sería ¿quién? Pues el campo de fuerza F, producto escalar, este vector que aparece acá, que es rectilíneo, ¿no? Es como si usted estuviese no llevando la partícula desde aquí hasta acá de forma curva, sino como desde aquí hasta acá de forma rectilínea. Y estoy aplicando esta definición de acá. Campo de fuerzas F por la dirección esta rectilínea que aparece ahí. Este producto escalar me da entonces una aproximación para el trabajo realizado por F para mover la partícula desde aquí hasta acá. Entonces miren, ahora esto lo hice nada más en una pequeña porción de curva. Realicé lo mismo en todas las demás divisiones. Sume, esto me quedaría haciendo una suma.
Y el límite, se entienda el límite como que cada vez estoy tomando más y más y más divisiones, el límite de esa suma me da la integral de línea que se encuentra acá. Por eso miren que aquí aparece f producto escalar t de s. Mírenlo dónde está apareciendo ahí. ¿Todo bien? Ay. ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Bueno, vamos con unos 2 teoremas más. Dos teoremas fundamentales. Teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Qué me dice? Sea f una función de varias variables cuyas derivadas parciales son continuas. Y sea C una curva suave, voy a dejarlo como suave, parametrizada por R definida en un intervalo A, B hasta Rn. Entonces, el teorema fundamental de la integral de línea me dice cómo yo puedo calcular la integral de línea del campo gradiente de f a lo largo de esta trayectoria C. Simplemente esto va a ser igual a mi función f evaluado en el punto final de mi trayectoria menos mi función f evaluado en el punto inicial de la trayectoria. Jóvenes, yo voy a anunciar los dos teoremas porque quiero que les quede ahí, que lo escriban, porque esto ustedes lo van a necesitar para las clases de esta semana. Ustedes ya les dejaron los ejercicios del trabajo. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, importante porque eso lo tienen que entregar esta semana y ya la semana que viene es el quiz de integrales de línea en el que van a tener que utilizar todo esto. Yo voy a anunciar los teoremas, los dos teoremas, para que usted los tenga ahí y yo sé que mucha gente tiene que salir, pero ajá, que los tenga por lo menos ahí en su cuaderno apuntado, ¿no? Porque usted lo va a Profe, disculpe, necesitar. una pregunta. Cuénteme, sí. Profe, esta semana hay quiz de presencial de integrales doble. No hay quiz, no, ahí es el trabajo que tiene que presentar. Ah, ok, gracias. Bueno, y finalizamos con teorema de Green. Me dice el teorema de Green sea f de x, y igual a p de x, y, q de x, y, un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas. Ahora sea C una curva regular por partes, y ahora les voy a decir qué significa cada una de las cosas que están aquí. Cerrada, es decir, su punto final, punto inicial, y final coinciden
recorrida en sentido antihorario. Entonces, lo que me dice el teorema de Green es que la integral de línea del campo F, ojo, este teorema de Green y el teorema fundamental de las integrales de línea, yo lo puedo aplicar solamente cuando me piden la integral de línea de un campo vectorial. Estos dos teoremas que estoy mostrando aquí, eso no aplica para integral de línea de funciones de varias variables. Esto de aquí es otra notación para la integral de línea de un campo vectorial. Y eso es igual a la integral doble de la derivada parcial de Q con respecto a X menos derivada parcial de P con respecto a Y de A. Esto es lo que me dice el teorema de Green. Esta de aquí es otra notación. Se puede escribir la integral de línea o de esta manera, de un campo vectorial, o de esta manera, o de esta manera que aparece acá. Entonces, miren lo que me está diciendo el teorema de Green, que la integral de línea de un campo vectorial yo también la puedo calcular como esta integral doble que aparece acá. ¿Cuáles son las condiciones para este teorema? De que la curva C sea regular por partes. ¿Qué quiere decir que sea regular por partes? Que de ella, digamos, pueda que tenga este tipo de comportamiento que, digamos, puede que tenga unos cuantos puntos como estos de aquí en donde tenga picos. Puede que los tenga, y si los tiene sería un número finito de puntas, de picos, como esto que está aquí, o puede que no tenga ninguno. Es por partes, ¿por qué? Porque aquí en esta parte, 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 ella es suave. ¿Sí? Y esta es mi curva C. Cerrada, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Que su punto inicial y final coinciden, es decir, que sea un circuito cerrado, tal cual como aparece ahí. Y que sea recorrida en sentido antihorario, entonces mi curva está siendo recorrida de esta manera. Sentido antihorario. Aquí faltó, uy, aquí me faltó. ¿Dónde? De esta región de aquí, la integral doble, es la región encerrada o limitada por C. Dado que esa curva C es cerrada, entonces ella me está limitando a una región que voy a pintar aquí. Esa región que está siendo encerrada, delimitada por C, es la que yo voy a llamar como D. Entonces esa es la situación. La integral de línea entonces de este campo vectorial F, yo la puedo calcular mediante esta integral doble que aparece acá. ¿Cuáles son las condiciones? Para yo aplicar el teorema de Green es que mi curva C sea cerrada, sea un circuito cerrado, de lo contrario yo no lo podría aplicar, ¿sí? Y mi campo vectorial, miren, que debe depender de dos variables y la imagen debe tener dos componentes, ¿sí? En esas condiciones yo puedo utilizar el teorema de Green. Algo muy importante y es que, miren que con la integral de línea de un campo vectorial, ahorita acabamos de ver de qué, que con ella yo puedo calcular el trabajo realizado por F. Puedo calcular trabajo con esta integral de línea. Y con una integral doble, yo puedo calcular área, puedo calcular volumen. ¿Sí? Entonces miren que la relación que me está brindando el teorema de Green, que entonces con una integral de línea de un campo vectorial, yo también podría calcular volumen, podría calcular área. Y con una integral doble, yo también podría calcular trabajo. ¿Todo bien? Miren la relación que está ahí. Profe,
allá en las integrales dobles, triples, a mí me estaba dando valores negativos aquella integral. Eso está mal, profe, no, que eso siempre volumen es área. No, porque esa integral doble también puede ser trabajo y un trabajo no puede ser negativo. Vamos a mostrar esta ilustración. Digamos aquí en este recorrido, yo quiero realizar este movimiento. Aquí yo parto de aquí y dirigirme hasta acá. Y voy a aplicar una fuerza F en esta dirección. En este campo, en ese caso, el trabajo realizado por F va a ser positivo porque a lo largo del recorrido ese F no está formando un ángulo menor que 90 grados con la trayectoria. Y digamos que entre comillas está casi que a la misma dirección de la trayectoria. El trabajo realizado por ese campo sería positivo. Pero si yo aquí coloco en la fuerza de fricción FF, vamos a colocarlo aquí, fuerza de fricción. La fuerza de fricción estás apuntando es hacia acá, ¿sí o no? Entonces el trabajo realizado por esa fuerza de fricción sería negativa. ¿Es o no es? Y si yo aquí, si este es mi objeto, y aquí yo coloco la fuerza normal, vamos a colocar, así N, la fuerza normal, y yo voy a mover el objeto hacia acá, ¿cuál sería el trabajo realizado por esa fuerza normal? Cero, porque aquí la fuerza normal siempre está formando un ángulo de 90 grados con la trayectoria. Producto escalar entre la trayectoria y esta fuerza normal es cero. Este producto escalar que estaba allá. F, el campo, en este caso la normal, y la trayectoria que apunta hacia acá, este producto escalar sería cero. Por lo tanto, esa integral, ese trabajo sería cero. ¿Sí? Ahora, miren que en este teorema fundamental esto va a ser de mucha utilidad cuando mi campo es conservativo. ¿Por qué este teorema fundamental es de gran importancia o fundamental para calcular la integral de línea de un campo conservativo? ¿Por qué? Porque si mi campo F es conservativo, si F es conservativo, si el que estoy aquí, el que está aquí es el campo F, pero ese campo conservativo, yo lo único que tendría que calcular es hallar mi función de potencial y evaluar esa función de potencial en el extremo final de la trayectoria menos esa función de potencial en el punto inicial de la trayectoria. Y aquí hay algo más. Esta es mi trayectoria C. R de A, el punto inicial. R de B es el punto final. Entonces la trayectoria está siendo recorrida de esta manera. Miren lo que aparece en este lado de la igualdad. La función de potencial evaluada nada más en los extremos de esa trayectoria. Aquí me está indicando entonces de que cómo llegué desde aquí hasta acá, eso no es lo importante. ¿Por qué? Porque nada más me interesa desde dónde inicié hasta dónde terminé. Si la trayectoria es de esta forma, el trabajo realizado por ese campo de fuerza sería el mismo que me da desde aquí realizando esta trayectoria. El trabajo se conserva cuando el campo es conservativo. ¿Por qué? Porque yo nada más tendría que evaluar mi función de potencial en el punto final y en el punto inicial. Si esta es la trayectoria, cualquier tipo de trayectoria que yo escoja, el trabajo se va a conservar cuando mi campo es conservativo. ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, podemos llegar hasta ahí.